se ha desatado una crisis de autoridad, donde el ser humano se ha establecido como Dios, ¿verdad? Como autoridad, pero nosotros creemos que la autoridad absoluta es el Señor. O es la autoridad humana, o es la autoridad cambiable, o es la autoridad cambiable del hombre, o es la autoridad de Dios manifestada en estos 66 libros. Y hemos llegado por la gracia de Dios a este último libro del canon bíblico, Apocalipsis. Como te he dicho, en muchos casos es bien abandonado este libro o es mal interpretado de toda la Biblia. Pero debemos saber que no fue escrito para ser incomprensible u oculto, que diga, no te metas en eso. Al contrario, la palabra de Dios nos dice que es bienaventurado el que lo lee, bienaventurado el que lo escucha. Escucha las palabras de esta profecía y guarda las cosas en ella escritas, porque dice el tiempo está cerca. Dios no lo escribió para confundirnos, sino para que lo comprendiéramos, para revelarnos la verdad, ¿verdad? Eso es lo que vemos. Juan la escribió en un tiempo de crisis, uno de los 12, autor del cuarto evangelio, el autor de las epístolas de Juan para el siglo primero, entre el 94 y 96 después de Cristo, sufriendo una dura persecución por el político, como preso político por el emperador Domiciano, y estaba en Patmos, un lugar infame, un lugar horrible donde él estaba siendo a los 95 años tratado muy mal. La iglesia había perdido a su líder, él estaba viendo a la iglesia corromperse, y en este momento el Señor habla a la vida de Juan para darle ánimo, para amonestar a la iglesia y para animar a la iglesia fiel, para dar aliento y esperanza. Y lo que hemos visto es que este libro es el libro de los desenlaces, es la carta magna de nuestra victoria. Vamos a ver cómo Dios va a ganar totalmente, ¿verdad?, contra sus enemigos, contra los enemigos de la iglesia. Vamos a estar viendo el fin del reinado humano y el comienzo del reinado divino, el fin de la maldad, el fin de la injusticia, el principio de la justicia. Por eso tenemos que estar muy atentos, mis hermanos, porque esto es real. Ahora, recapitulando, acabamos de terminar la primera parte de este libro, ya 2 partes de hecho, ¿verdad? Tenemos este bosquejo natural en este libro, las cosas que has visto, luego las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas. Estudiamos ya las cosas que vio, ¿verdad? Vio a Jesucristo glorificado en todo su poder. Ya terminamos hace 2 semanas de ver las cosas que son, ¿verdad? Vemos a Jesucristo comenzando el juicio por casa, viendo el fin de esta última etapa de la iglesia, ¿verdad? Llamando a la iglesia infiel al arrepentimiento, consolando a la iglesia fiel a perseverar antes de que Él venga por ella, ¿verdad? Y vemos estas promesas impresionantes de Dios, de mismo Jesucristo de su boca para su iglesia, ¿verdad? Perseverar hasta el final. Y vemos duras amonestaciones para aquellos que andan tibios, ¿verdad? Hace 2 domingos, ¿verdad?, nos quedamos en este último mensaje a la iglesia de la Odisea. Quiero recordarte un poco, como siempre recapitulo un poco de lo que venimos viendo, ¿verdad? La peor de todas las iglesias, una iglesia tibia, dejó fuera al Señor, el Señor tenía que estar tocando. Una iglesia apóstata, el Señor no menciona una sola cosa buena de esta iglesia, no menciona siquiera que haya habido un solo creyente, ¿verdad? Y el Señor nos hace un llamado a no ser parte de la iglesia tibia. Y esta iglesia vimos que realmente no conoce a Cristo, tiene una teología torcida de Jesucristo, nos enseña quiénes son los tibios, ¿verdad? Los que creen, pero están en la iglesia, los creen que creen, pero no son realmente salvos, no rechazan abiertamente el evangelio, son simpatizantes, están ahí por si las dudas, ¿verdad? Externamente practican el cristianismo como una religión, pero por dentro ellos siguen reinando, ¿verdad? Su máxima autoridad siguen siendo ellos mismos, su propia justicia, sus propios estándares, sus propias tradiciones, y en realidad, como vimos, son hipócritas, ¿verdad? Porque al escuchar la palabra, la voluntad de Dios, racionalizan y no la obedecen. Gente cómoda consigo misma, gente que no se considera que está mal, al contrario, se cree autosuficiente, ¿verdad? Se cree rica espiritualmente, más bien le hacen el favor de estar ahí o de hacerle algún servicio. Gente que cree que su creencia personal es suficiente para salvarse, pero que no tiene una relación con Dios, ¿verdad? Autoengañados. El Señor les llama pobres, ciegos, desnudos, ¿verdad? Y les llama pacientemente al arrepentimiento. ¿Y cómo termina todos estos mensajes a las iglesias? El que tiene oído para oír, ponga atención. Oiga, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y a todas las iglesias les dice: el que venciere recibirá tal o tal recompensa.
Y ahí termina como estas primeras dos partes del libro. Y vamos a comenzar con la tercera y la más extensa parte de este libro, ¿verdad? Como ya lo mencioné, el fin del gobierno humano, el fin del gobierno satánico que hoy opera en los hijos de desobediencia, ¿verdad? Si eso te suena legalista, loco o religioso, simplemente checa lo diabólico de las leyes, lo diabólico de la cultura que le está llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo, ¿verdad? Que está diciendo que los cristianos somos un peligro y somos terroristas, diferentes cosas que realmente no tienen sentido, porque Satanás está operando en los hijos de desobediencia. Y entonces viene el juicio y nos podemos preguntar, ¿cómo va a comenzar todo esto del juicio? ¿Dónde se está fraguando? ¿De dónde vendrá? Bueno, cronológicamente Juan nos está mostrando la fuente de todo y hoy lo vamos a ver. ¿De dónde va a fluir y de dónde fluye el poder creador, sustentador, pero también destructor de Dios? Y nos va a dar un viaje al cielo. Todo va a comenzar ahí en el cielo, en la misma habitación de Dios. Esto es algo muy revelador, mi hermano, porque es revelador, pero además difícil de entender que haya, porque lo primero que nos va a mostrar es un trono y vamos a estar viendo eso. Pero bíblicamente hay un Dios eterno, pero como vivimos en el día del hombre, es muy difícil para la gente entender esto en su mente, y mucho menos para el no creyente. No le es concebible escuchar esto. Ahora, ¿qué es el día de Dios? Perdón, el día del hombre. El día de Dios es cuando venga Dios a juzgar, lo que vamos a ver después. Pero hoy todavía estamos en el día del hombre, ¿verdad? ¿Qué sucede con el día del hombre? Hoy el ser humano se atreve a poner a Dios en el banquillo de los acusados. Todavía en este momento el hombre tiene la capacidad, no la capacidad, sino el permiso de blasfemarlo, de poner en duda la existencia de Dios, de burlarse de la verdad. ¿Existirá Dios? Quién sabe, ya tu religión, ¿no? Se establece el hombre como Dios de su propia vida, como el centro del universo. Si hay un Dios, qué bueno. Si no sirve a sus propósitos, si no se adecua a su manera de pensar, entonces hay que deshacerse de él, hay que matar a Dios. O hay que crear un ídolo a la imagen del hombre, ¿verdad? Hoy en día para el hombre incrédulo, aunque Dios diga, así he dicho, así está escrito, así lo he dispuesto, estamos en el mundo del hombre. Y el mundo caído dice, pues no me importa que hayas dicho, aléjate de mí, yo voy a vivir como yo quiera. De hecho, esa es la religión más fuerte de nuestros tiempos. No es alguna religión torcida del cristianismo, no, es el ateísmo, es el materialismo, todos los ismos, ¿verdad? El humanismo, el progresismo. Para ellos existe el aquí y el ahora. Yo soy la autoridad, que nadie me venga a decir lo que tengo que hacer, y menos un supuesto Dios que yo no veo ni quiero ver, ¿verdad? Por esa causa, como te dije, el simple hecho de considerar a Dios como máxima autoridad, como creador, como sustentador de todo lo que existe, visible e invisible, especialmente como el juez a quien le tengo que dar cuentas de mi manera de vivir, a quien le tengo que rendir cuentas de mi moralidad, porque Él es el juez. Especialmente ver a un Dios como el dueño y señor de todo, ¿verdad? Para un ser humano caído es inconcebible, rechina los dientes. Y para nosotros que hemos sido salvos es nuestra mayor batalla, porque constantemente eso es de lo que estamos luchando cada día. Señor, que ya no viva yo, que vivas tú. No quiero estar viviendo la vida a mi manera, Señor, que vivas tú, porque constantemente queremos que nuestros chicharrones truenen. Y si el Señor no hace las cosas como nosotros queremos, ¿qué hacemos? Sí, Señor, hazlo, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuál es nuestra tendencia? ¿Por qué? Renegar de todo lo que nos pasa alrededor. Esa es nuestra lucha. Para el no creyente es inconcebible. Y bueno, ¿qué hace el mundo incrédulo para evitar estas realidades? Se autoengaña, ¿verdad? Se deja engañar por Satanás, se deja llevar por los deseos de los ojos, de la carne y la vanagloria de la vida, racionalizan el pecado, a lo malo llaman bueno, a lo bueno malo, ¿verdad? Aún tristemente en la iglesia, falsos maestros, siervos infieles, desleales, comienzan a enseñar cosas que contradicen la verdad desde el púlpito, ¿verdad? Y comienzan hasta disculparse, perdónenos por ser fundamentalistas. Ay, no, esos cristianos tan legalistas, ¿no? Perdónenos por hablar de absolutos. Perdónenos, mundo, por decir que el ser humano es malvado y pecador por naturaleza. Perdónenos por decir que va a ser juzgado. Perdónenos por decir que necesita arrepentimiento y confesión y fe en Jesucristo. Esas cosas están sucediendo. Vivimos en el día del hombre. Pero después viene el día de Dios, mi hermano. Y esto es lo que nos muestra Juan en este capítulo, que hay una realidad absoluta. Y es lo que nos va a mostrar en este capítulo. Existe un Dios, mi hermano, y es el dueño, creador, sustentador y juez de todas las cosas.
Y es un Dios que demanda que su justicia sea cumplida. Un Dios que no dará por inocente al culpable. Y de la misma manera, por supuesto, ha dado condiciones de paz, de perdón, de reconciliación a través de su Hijo Jesucristo. Salvación por medio de la fe. Pero siempre es en las condiciones de Dios, no en las nuestras. Y justamente en este capítulo y en el siguiente nos va a mostrar que este Dios eterno, desde su trono, es el único capaz de juzgar justamente. Él es el Santo, el Todopoderoso, y lo vamos a ver alistándose para levantarse como valiente y finalmente recuperar lo que es suyo doblemente. ¿Por qué? Porque todo le pertenece, Él lo creó, pero volvió a pagar por esta creación con la sangre de su Hijo Jesucristo, porque lo tuvo que recuperar. Cuando el hombre pecó, se le entregó a Satanás y lo tuvo que volver a recuperar en Jesucristo. Entonces es doblemente suyo y lo vamos a ver desde su trono, alistándose para recuperarlo. Hoy vamos a ver cómo el Señor Jesucristo, después de haberse mostrado glorificado con todo su poder a Juan, lo va a llevar a una siguiente visión y lo va a llevar al cielo. Y a partir de este momento vamos a ver a Juan en todo tiempo en Apocalipsis desde el cielo, presenciando y describiendo la manera en la que se llevarán a cabo los juicios de Dios. La palabra de Dios nos dice en Daniel que los entendidos, los que conocemos la palabra, entendemos las señales alrededor. Los malvados no lo saben, no saben dónde están, pero nosotros sí. Esto es maravilloso que Dios nos haya dejado su palabra para entenderlo, mis hermanos. Eso es importantísimo, entender y creer que solo la palabra es verdadera y que si yo estoy atento, ¿verdad?, voy a poder descubrir lo que Dios quiere para mí, porque hay y ha habido falsos maestros y gente irresponsable que reclama que ha estado en el cielo, mi hermano. La gente que dice, y han hecho libros y han dado historias fantásticas, casi blasfemas, ¿verdad?, de lo que supuestamente es el cielo. Sin embargo, la palabra de Dios sí nos muestra visiones claras del cielo, y hoy tenemos una, ¿verdad? Nos dice en el Nuevo Testamento, por ejemplo, que solo hubo 2 personas que han estado en el cielo en el Nuevo Testamento. Una de ellas fue Pablo, ¿verdad? Dice él mismo ahí en 2 de Corintios, que fue arrebatado hasta el 3er cielo, pero a él no se le permitió decir nada de lo que vio. Dios le mostró estas cosas como un privilegio porque iba a sufrir bien fuerte por el evangelio, ¿verdad? Iba persecución, sufrimiento, pero él dice que él no menciona lo que vio. Pero ahora tenemos aquí a Juan, quien el mismo Señor Jesucristo le da este privilegio de trasladarlo al cielo y mostrarnos lo que hay ahí y darnos un glorioso destello del lugar de nuestra habitación eterna, ¿verdad? Y como puedes, nos lo describe porque como puede lo hace, porque yo no creo que haya un vocabulario humano que alcance para describir la eternidad, pero sí vamos a ver cómo nos describe lo que ve Juan. Y algo que me llama la atención también, mis hermanos, es lo que vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento y me llena de emoción y me maravilla. ¿Sabes qué es? Son las diferentes visiones de diferentes profetas, maestros que tuvieron la misma visión del mismo lugar que Juan está viendo a través de milenios. La misma visión, el mismo lugar, ¿verdad? Obviamente hay detalles porque cada uno lo ve con su perspectiva, pero es claro que ven al mismo Dios, que ven al mismo trono. Y por supuesto, porque estamos hablando del mismo Dios eterno, ¿verdad? Porque para él 1 milenio o 2 milenios no son nada. Por ejemplo, fíjate, vemos a Isaías. Isaías tuvo una visión muy parecida a la de Juan. Y eso sucedió alrededor de 800 años antes de Juan. Imagínate. En el capítulo 6 vemos a Isaías, ¿verdad? El mismo lugar que Juan está viendo, con algunas variantes. Lo mismo Ezequiel 1. Ezequiel, a Dios le da el privilegio, ¿verdad?, de ver a Dios también en su trono y lo ve 600 años antes que Juan. Fíjate, 200 años después que Isaías, 600 tantos años que Juan. El mismo Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Poco más de 1000 años antes de Juan. Vemos en el tabernáculo destellos de la gloria de Dios y de este lugar, ¿verdad? En el lugar santo, el lugar santísimo, el propiciatorio, todo esto que vemos son imágenes, los querubines dibujados en las telas, todo esto son imágenes del mismo Dios, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y justamente lo que veremos en los siguientes 2 capítulos va a ser esto, de este mismo trono, de este mismo Dios que no cambia. Vamos a ver la antesala del comienzo del fin de los tiempos llevándose a cabo.
y fraguándose justo desde el mismo lugar de la habitación del Dios Todopoderoso. Y Juan nos va a llevar ahí, ¿verdad? ¿Qué va a ver Juan? Pues lo que dijo Pablo, ¿no? Primera de Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, ¿verdad? Y Juan sí las pudo ver y describirlas para nuestra bendición, y escribirlas para que seamos bienaventurados mientras las vemos. Yo titulé este mensaje, El cielo y el trono de Dios. ¿Cómo vives tu vida con respecto a estas realidades? Acuérdate, hoy estamos en el Día del Hombre, pero vendrá el Día de Dios. Y espero que nosotros, aunque vivimos en el Día del Hombre, le estemos dando la gloria a Dios. ¿Cómo vives tu vida con respecto a estas realidades? Vamos a darle lectura, vamos a ver de los versículos 1 al 6a. Dice así. Apocalipsis 4 dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Señor, bendice tu palabra en este día. Una vez más te lo pido, Padre, y gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, estamos viendo esta realidad, el cielo y el trono de Dios. Comencemos en primer lugar con la visión celestial. Dice Juan, después de esto. Siempre que veamos esto en Apocalipsis, está marcando una transición para una nueva visión. Y al mismo tiempo lo que nos damos cuenta es que hay una cronología de eventos. No podemos estarlos haciendo arbitrariamente. Hay una cronología, ¿verdad?, que Dios le reveló a Juan. Y aquí Juan, pues como ya lo vimos, terminó con la era de la iglesia, con las cosas que son en los capítulos 2 y 3. Y ahora vamos a ver las cosas que serán después de estas, que son de los capítulos 4 al 22. ¿Verdad? Todos estos capítulos. Y es muy interesante ver que el tema dominante de este capítulo 4, ¿sabes qué? ¿Cuál es? El trono de Dios. Tenemos 11 versículos y 11 veces se menciona este lugar de privilegio, honra y poder. Y a partir de aquí vamos a ver estos 3 eventos en orden cronológico, ¿verdad? La tribulación, después el reino milenario y después la eternidad, ¿verdad? Algo que debemos observar también, y lo vamos a ver hoy marcado, es que la iglesia no vuelve a ser mencionada hasta el capítulo 19, el final de la tribulación. Creemos que para ese momento ya fue arrebatada, glorificada, ya pasó por el tribunal de Cristo, ya recibió pérdida o recompensa por su fe. El Señor ya cumplió su promesa de guardarla de la prueba que había de venir sobre el mundo entero, ¿verdad? Veremos a la iglesia redimida y recompensada, representada en estos 24 ancianos, los cuales en las anteriores visiones que te mencioné que vieron estos profetas como Isaías, Ezequiel, nunca los vieron. Hasta este Nuevo Testamento Juan los está viendo y los vamos a estar explicando. Pero, ¿qué ve Juan después de estas cosas? En primer lugar dice, versículo 1, después de estas cosas miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Eso me encantó, me llenó mi corazón, porque me recordó lo que el sacrificio de Cristo, su resurrección, logró. ¿Qué hizo? Abrió el cielo para nosotros, mis hermanos. Hoy el cielo no está cerrado. Hoy tenemos libre entrada. Me recuerda lo que pasó en Edén. ¿Se acuerdan cómo quedó Edén después de que Adán y Eva pecaron y fueron expulsados por su pecado? El camino al árbol de la vida, al Edén, quedó cerrado. Había 2 querubines y había una espada encendida revolviéndose todo el tiempo. Después del diluvio, creemos que fue trasladado al cielo, pero qué maravilla que hoy Juan ve el cielo abierto gracias a Jesucristo. Y hoy está viendo la puerta abierta en el cielo. Y la iglesia ya había cruzado esa puerta y ya estaba con el Señor. Ahora, siguiente pregunta, ¿dónde está el cielo? Bueno, la Biblia nos menciona el tercer cielo, por ejemplo, ¿no? El primero
es la atmósfera en la que vivimos. La verdad no tengo los datos específicos de cómo se divide la atmósfera hasta llegar al espacio sideral, pero precisamente la primera atmósfera el primer cielo es donde vivimos, el segundo cielo es el espacio interplanetario, interestelar, ¿verdad? Que por cierto es enorme, por algo, ¿cómo le dicen? El infinito, ¿verdad? Y es más allá del espacio infinito donde está el tercer cielo, el lugar de la habitación de Dios. Ahí es donde está su trono. Entonces tenemos que comenzar por esta cuestión, aunque nuestro cerebro, nuestra imaginación es muy pequeña para poder entender esto. Debemos saber, mis hermanos, que el cielo no es un lugar pequeñito. No es un lugar así, un pequeño pedazo de cielo azul o dorado, ¿verdad? De oro, con unas cuantas nubes donde ahí cada uno va a estar en su arpa y que no se mueva si no se cae, ¿verdad? Porque muchas veces nos imaginamos el cielo así como un lugar pequeñito y monótono, pero nada más alejado de la verdad. Imagínate, este planeta en el que vivimos, mis hermanos, es menos que un punto microscópico en el universo. Nos parece grande. Ahora imagínate el espacio sideral, enorme. Las distancias que hay entre un planeta y otro son inimaginables. O sea, si queremos viajar a las velocidades que vamos aquí de un planeta a otro, llegaríamos cuando estamos viejitos. Nos tomaría años llegar a meses, llegar a la luna o al sol o diferentes partes, ¿verdad? Pues imagínate, más grande que eso es todavía la eternidad. Entonces hoy tienes que darte cuenta, hoy vivimos en este cuerpo atrapados, hoy vivimos en este planeta atrapado, delante del sol también es un punto chiquititito, pero un día nos van a dar ojos y sentidos para poder disfrutar lo que es eterno. Y lo eterno es mucho más grande de lo que puedes ver. Ahora, Juan está viendo esta puerta abierta de par en par en el cielo. Pero checa cómo Juan no puede ir ahí por sí mismo. Pero nadie puede llegar al cielo por sí mismo, imagínate. No podemos ni sobrevivir fuera de esta atmósfera. ¿Cómo recorreríamos el universo? El ser humano no puede llegar ni a Marte. ¿Cómo podría recorrer el universo entero, llegar al límite para comenzar a ver la puerta del cielo por allá? Imposible. A menos que el Señor, el iniciador, el Todopoderoso, haga ese viaje eterno, ¿verdad? Y fue lo que hizo. Vino, hizo ese viaje y nos atrajo hacia Él. No por nuestras obras, sino por su gracia y su misericordia. Y de la misma manera lo hace con Juan. Checa cómo le dice en el versículo 1. Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿De quién es esa voz? ¿Te acuerdas del capítulo 1? Jesucristo mismo glorificado le estaba hablando una vez más a Juan con voz de trompeta y le da un mandato. Le dice: sube acá. ¿A dónde? Al cielo, ¿verdad? El lugar de la eternidad. O sea, en un instante recorre todo ese espacio que te dije y al darle la orden, Jesucristo lo está capacitando para poder hacerlo. Eso es lo que hace el Señor. Cuando Él nos pide algo, nos da lo que necesitamos para llevarlo a cabo. Algunos ven ahí el arrebato de la iglesia, pero claramente no es lo que estamos viendo. Simplemente estamos viendo a Juan siendo llevado al cielo, no para ser glorificado, sino para que Él reciba la revelación de lo que sigue, ¿verdad? Que nos quería dar a nosotros. Ahora, es muy importante también recordar que no debemos ir más allá de lo que está escrito, ¿verdad? Que no busquemos, porque el problema con Apocalipsis es esto, que mucha gente empieza a buscar simbolismos y significados escondidos y cosas raras. No, tenemos que entender simplemente lo que está ahí, ¿verdad? Y vemos cómo le dice el Señor: ven acá, sube acá. ¿Y qué sucede? Al instante yo estaba en el Espíritu, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay nada que resista la voz del Señor o a su mandato. Y en ese mismo momento el Espíritu Santo toma el control de la vida temporal de Juan, le saca de esta línea temporal, de este espacio, por el poder del Espíritu Santo, y lo capacita para ver y entender en su propio nivel, porque todavía no está glorificado Juan, ¿verdad? Y vive en este mundo y tenía que explicarnos algo que nosotros entendiéramos, la revelación de Dios, ¿verdad? Otra cosa que me gusta observar aquí, mi hermano, es que las dos veces que Juan menciona esta experiencia de estar en el Espíritu, él está atento, escuchando la voz de su Señor. Lo vemos, por ejemplo, con Ezequiel, con Isaías o Juan. Cuando ven la gloria de Dios y tienen la primera visión, caen como muertos, dice la Biblia, y caen con su rostro al frente. Nunca se caen para atrás, por cierto. Pero siempre que eso sucede, fíjate lo que pasa. El Señor inmediatamente los levanta, ¿verdad? Porque los quiere atentos. El Señor no quiere que estas experiencias en sí mismas nos distraigan para escuchar lo que Él nos quiere decir, porque les dice: cíñete, despierto, ponte atento porque te voy a hablar, ¿verdad? Entonces tenemos que tomar estas experiencias no como algo místico o meramente emocional de
vi luces, vi cosas raras. No, las 2 veces que Juan tuvo esta experiencia en el Espíritu fue para entender la voluntad del Señor y para darla a conocer. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros cuando nos controla, cuando le damos el control de nuestras vidas, ¿verdad? Nos hace entender lo que el Señor mismo ya escribió y reveló para nuestras vidas. Y quiere que seamos entendidos de su voluntad, no necios, ¿verdad? Y ser capacitados para llevarla a cabo, ¿verdad? Y no significa significados escondidos o poderes extraños, sino son cuestiones muy prácticas. Por ejemplo, en Isaías, a mí me impresiona, no sé si tú lo hayas leído, pero cuando Isaías recibe esta visión, tú dices, ve una visión parecida a la de Juan, y tú dices, wow, seguramente de aquí le va a revelar los poderes cósmicos. No, inmediatamente, ¿sabes qué hace el Señor? Le muestra su corazón a Isaías, el dolor que tiene al ver la infidelidad de su pueblo, y comienza a amonestar. Una cuestión muy práctica. Entonces, es muy importante esto. Cuando estamos en el Espíritu, el Señor nos quiere con los ojos bien abiertos, listos para escucharlo, para entenderlo, para conocerlo, para poner por obra su voluntad en mi vida, en mi matrimonio, en mis relaciones interpersonales. Y así es como debo manifestar mi andar en el Espíritu, en una manera práctica, empoderado por el Señor para obedecerlo, para comprenderlo, para caminar como Él quiere que yo camine, para abandonar mi pecado, para andar en santidad, ¿verdad? Para andar como Cristo anduvo. Ahora, habiendo dicho esto, ¿qué es lo que sucede cuando Él es recibido en el Espíritu? Fíjate, número 1, el trono establecido y quien estaba sentado en el trono. Esto es lo que ve en primer lugar. Y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Lo primero que ve Juan y menciona es un trono. Ahora, tú piensas en un trono y piensas en un mueble. Bueno, realmente Juan no se está refiriendo a un mueble, sino a lo que representa un trono. Está representando un gobierno, una soberanía y una autoridad absolutas, ¿verdad? Y otra cosa interesante es la palabra que dice ahí, lo ve establecido. ¿Qué significa que esté establecido? Bueno, pues que no es un trono humano, ¿verdad? Los reinos humanos, ¿qué sucede con ellos? Se levantan y caen, ¿verdad? En el cielo no hay una democracia donde el pueblo elige lo que quiere, ¿verdad? Y el gobernante cambia cada determinado tiempo. No, cuando hablamos del cielo estamos hablando de un trono inconmovible y eterno. Solo hay un único Dios, un rey eterno, y su gobierno soberano y autoridad son eternos, son para siempre. Otra cosa interesante que no vemos en este trono es un palacio, ¿verdad? Porque aquí si viéramos un trono, veríamos un palacio. Pero no vemos un palacio porque tampoco es un rey de un palacio. Lo que vemos en Apocalipsis 21-22 es un templo. Pero aún el mismo templo tampoco es un edificio, es Dios mismo. Fíjate, Apocalipsis 21-22. Y no viene ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Están hablando de la Nueva Jerusalén. Pero es impresionante, mi hermano. Juan nos está mostrando que Dios es un Dios soberano, establecido, ¿verdad? En un trono, que no solamente es rey, sino es Dios Todopoderoso, digno de suprema alabanza y adoración. No es un palacio, sino un templo santo. Y Juan está viendo este reino y este trono inconmovible, ¿verdad? Dios le está mostrando a Juan que Él es en verdad quien controla el universo, total y de una manera permanente e inalterable, ¿verdad? Él es el que está a punto de salir, está a punto de prepararse para la hora final, para su creación y sus habitantes. Ahora, ¿cómo lo ve, verdad? Y en el trono uno sentado. Eso me gusta mucho, mi hermano, porque nos habla de esto. Tenemos que poner en nuestra mente este Dios. Tenemos que quitar de nuestra boca este vocabulario de la suerte por casualidad. Por eso muchos dicen no hay casualidades sino diosidencias, así le ponen, ¿verdad? En lugar de casualidades. Pero debemos entender esto. Si Dios está sentado en su trono, eso significa que no existe tal cosa como casualidad, que no existe tal cosa como las buenas vibras, como la mala o buena o fortuna o buena o mala suerte, que no existe esa ilógica y anticientífica pues digamos filosofía llamada evolución, ¿verdad? Que hace que todo existe por la casualidad. No es cierto. La Biblia nos dice claramente que Él es el soberano, omnipotente, creador del universo, sentado en su trono, quien gobierna y decide cada movimiento, que cada cabello de nuestra cabeza no cae sin su voluntad, que cada hoja que cae de un árbol no cae sin su voluntad, que cada pajarillo que muere, cada movimiento que sucede en esta tierra no es sin Dios el Padre.
Fíjate lo que dice Lucas 12, 4 al 7. Mas os digo, amigos míos, no teman a los que matan al cuerpo y después nada pueden hacer, pero os enseñaré a quién deben temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No teman pues más valen vosotros que muchos pajarillos. Entonces, así es como debemos comenzar en este texto. Debemos concebir a Dios nuestro Salvador de esta manera, mi hermano. Y debe surgir de nosotros un verdadero temor de Él. Pero no nada más un verdadero temor de Él. También esto nos lleva a tener una verdadera seguridad, un verdadero gozo, una verdadera paz de sabernos aceptos por Él en cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque Él está sentado en su trono y Él me ama. Tengo que siempre recordar eso. Cuando yo me sienta inseguro, cuando yo empiece a ver cualquier situación, es: Señor, tú estás sentado en tu trono y tienes un propósito. Claro que necesito ser manso para recibir su voluntad, ¿verdad? Pero es importantísimo. Qué necesario nos es conocer así a Dios. Ahora, fíjate cómo lo ve Daniel en ese mismo trono. Daniel 7, 9 al 10. Estuvo mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esta es la visión de Daniel acerca de este Dios todopoderoso. Así necesitamos conocerlo, mi hermano. Fíjate, también ahí en Daniel, lo que dice de nuestro Dios en Daniel 2:20, no sé si está en el PowerPoint, dice: y dijo: alabado sea el nombre de Dios por siempre y para siempre, porque a Él pertenecen toda la sabiduría y todo el poder. Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Él revela cosas profundas y misteriosas y conoce lo que se oculta en la oscuridad, aunque Él está rodeado de luz. ¿Te das cuenta? Ese es nuestro Dios y ahí lo ves, sentado en su trono. ¿Cuántos salmos hablan de Dios sentado en su trono? Y cada vez que oigas del trono de Dios estás hablando de su soberanía, de su inamovibilidad, que Él está ahí. Pero dice el versículo 3, vamos a ver su aspecto. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Jaspe se podría traducir mejor como un diamante, ¿verdad? Lo cual habla de su pureza, ¿verdad? Un diamante refleja todos los aspectos de los colores, ¿verdad? Toda la gloria de su presencia sin mancha. La cornalina se puede traducir también como un rubí rojo, así, sangre, ¿verdad? Lo cual podría simbolizar la ira de Dios también por ser derramada. Fíjate cómo Ezequiel lo describe. Ezequiel 1:26 al 28. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi su apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Y vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Aquí tenemos al Señor como un rubí, como un diamante, estos colores maravillosos. Ahora vamos a ver lo que había alrededor del trono. Dice en el versículo 3: y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. O sea, vemos rodeando al trono este arco iris, pero tenía un color dominante, era un color como verde esmeralda. Por lo regular el arco iris pues, se ve de diferentes colores. Pero me llama la atención algo precioso, ¿no? Cómo el Señor siempre es comparado su gloria, su belleza con piedras preciosas o metales preciosos. O sea, lo más valioso que existe: rubí, diamante, esmeralda, oro. De igual manera las tribus de Israel, por ejemplo, son representadas con cada una de estas piedras preciosas. En el pectoral del sumo sacerdote, en los hombros del sumo sacerdote, Dios sosteniéndolos, ¿verdad?, en los hombros, Dios llevándolos en su corazón como su especial tesoro. Así es como Él es de precioso. Y así es como el pueblo es precioso para Él, así como somos nosotros valiosos, preciosos para Él. Pero de la misma manera estamos viendo este arco iris que nos está recordando la fidelidad de Dios, la misericordia. ¿Se acuerdan dónde vimos un arco iris? ¿Cuándo sale por primera vez este arco iris? En Génesis, cuando termina el diluvio, el Señor manifiesta este arco iris como un pacto de su fidelidad y amor, de nunca volver a destruir la tierra con un diluvio,
¿verdad? Entonces, aquí podemos ver este balance precioso. Hay santidad, hay juicio con el rojo, ¿verdad? Pero de la misma manera hay fidelidad y misericordia, sobresaliendo, ¿verdad? Su misericordia, como dice el Salmo, llega hasta los cielos. ¿Y cómo hemos expresado esta misericordia y fidelidad? Pues bien precioso, porque rodeando este arco iris, el trono de Dios, alrededor vamos a ver lo que hay ahí junto con esta fidelidad y misericordia. Dice el versículo 4: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Qué impresionante, mi hermano, en la misericordia, en la fidelidad de Dios, aquí están estos ancianos. Ahora, hablemos un poco de ellos, ¿verdad? Porque definitivamente hay debate y polémica, en especial aquellos que no creen en el arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación. Pero la realidad es que como lo observemos y como lo vamos a observar hoy, encaja el cuadro perfecto para ver estos ancianos como los representantes de la iglesia, ¿verdad? Vamos a ver rápidamente algunas objeciones. Algunos dicen, no, son otro tipo de ángeles, ¿verdad? Otros dicen, no, son una mezcla entre Israel y la iglesia, ¿verdad? Otros dicen, no, representan a Israel. Pero hay problemas con cada una de estas teorías, ¿verdad? En primer lugar, pues a los ángeles nunca se les dice ancianos porque pues ni siquiera envejecen, ¿verdad? No se les puede decir ancianos porque no envejecen. Número 2, en toda la Biblia nunca los ves sentados sobre tronos. Número 3, jamás los ves con coronas en su cabeza, ¿verdad? Acá se representan con aureoles y eso, pero no en la Biblia. En la Biblia siempre los ves sirviendo en acción, listos para proteger la gloria y la santidad de Dios, pero nunca los ves sentados. Tampoco en toda la Biblia ves alguna promesa de redención para ellos, de recompensa o de coronas, ¿verdad? Nunca los ves reinando o gobernando, ¿verdad? Entonces, si hay tronos, podemos decir que no son seres celestiales, son seres humanos redimidos. Ahora, Israel tampoco puede ser, según la cronología de Apocalipsis, porque en este momento Israel como nación todavía no ha creído, ¿verdad? De hecho, lo vamos a ver cómo va a creer, y 144,000 de ellos van a tener un éxito impresionante, ¿verdad? Ellos van a estar en medio de la gran tribulación, ellos van a ser los que van a evangelizar, ellos son los que van a hacer el trabajo de la iglesia, que la iglesia estaba haciendo con un gran éxito, no sin una persecución terrible, y es cuando ellos van a ser salvos. Otros dicen, no, es que son los santos martirizados que salieron de la gran tribulación. Otra vez tenemos la cronología, tenemos el mismo problema. En este momento esta gente todavía es incrédula. Hasta el capítulo 7 es donde aquellos que confían en Jesucristo serán salvos, ¿verdad? Obviamente no sin una gran tribulación, pon atención a eso, porque muchos dirán, ¿habrá salvación en la gran tribulación? Sí va a haber, sí va a haber salvación, pero el precio va a ser muy grande, el costo va a ser persecución, libertad y finalmente la vida misma, ¿verdad? Entonces tampoco pueden ser ellos. Otros dicen, bueno, pues entonces son 12 y 12, 12 apóstoles, 12 tribus de Israel. Bueno, tampoco hay una base sólida para dividirlos en dos grupos de 12, porque siempre se hablan de un grupo completo de 24. Lo pueden hacer arbitrariamente, pero no hay una base bíblica. En todo tiempo se representa un grupo de 24 que nunca se divide. Sin embargo, fíjate que en el Antiguo Testamento sí tenemos con este número 24 cosas de las que podemos aprender. Por ejemplo, cuando estaba en el reinado de David, había muchos sacerdotes, había muchos levitas, y vemos a David organizando estos sacerdocios y organizando los cantantes en grupos de 24, ¿verdad? Por ejemplo, David divide 24 grupos de sacerdotes de la tribu de Leví, ¿verdad?, a servir el templo, y de igual manera divide 24 divisiones de cantantes levíticos para el templo. Puede ser también una parte, ¿no? Y ambos grupos de 24 representan a un número mucho mayor que están ahí, ¿verdad? Como los sacerdotes o los cantantes de Leví, ¿verdad? Y ambos grupos sirven al templo del Señor, lo mismos que en la iglesia. Ahora, estas son pues como objeciones, como una respuesta a esas objeciones. Vamos a lo más convincente, creo yo, ¿verdad? Lo que podemos observar en cuanto a que estos ancianos de verdad representan la iglesia redimida. ¿Sabes dónde está? En su descripción. Y vamos a ver en su descripción y lo que están haciendo, sencillamente vamos a ver cómo las promesas de Jesucristo encajan como en un rompecabezas de una manera perfecta. Las promesas a los vencedores vemos que encajan a la perfección, ¿verdad? ¿Cómo los vemos? Los vemos sentados en tronos en medio del paraíso de Dios. En primer lugar, están sentados en tronos junto a Dios o alrededor del trono, ¿verdad?
Vemos que ya pasaron la puerta que Juan abrió, ¿verdad? Dice Apocalipsis 2:7. Al que venciere le daré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esa es la primera promesa. Ellos ya están dentro, ¿verdad? Número 2, estos ancianos en el paraíso, ¿verdad? Ya tienen acceso al árbol de la vida que representa a Jesucristo, la vida eterna, pero están sentados en tronos. ¿Qué prometió el Señor en Apocalipsis 3:21? Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Vemos estos 24 tronos alrededor del trono de Dios, gente gobernando con Dios, ¿verdad? Vemos esta promesa cumplida que le hizo a la iglesia en la etapa anterior. Número 2, son ancianos, ¿verdad? El término anciano es la palabra presbúteros en griego. Y claramente este título, cuando tú andas por todo el Nuevo Testamento, se le da a los líderes en la iglesia e incluso a los líderes también en los israelitas, ¿verdad? Pero es un título para referirse más que nada en el Nuevo Testamento a los líderes en la iglesia, a los pastores. Y jamás se refiere con este nombre a un ángel, ¿verdad? Además, como te dije, un ángel no envejece, ¿verdad? Pero son ancianos. Otro, vamos a ver, están vestidos de ropas blancas. Aquí tenemos otra promesa cumplida para los vencedores. Apocalipsis 3:5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Si hay algo en que se hace énfasis por todo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Es en la justificación, en que somos vestidos de la ropa blanca del Señor, ¿verdad? De la justicia del Señor, ¿verdad? El lino fino, blanco y resplandeciente del que hemos sido vestidos por pura gracia, ¿verdad? Es estas ropas blancas que solo los redimidos pueden traer, ¿verdad? El énfasis del que dice ahí. Otra cosa que vemos ahí, que es las coronas de oro en sus cabezas, ¿verdad? Esa es la palabra Stéfanos. No se refiere a la corona de un rey, sino a la diadema que se le daba como premio a los vencedores, ¿verdad? Sea que fueran competidores en Juegos Olímpicos, sea que fueran gladiadores, sea que fueran soldados que vencían en una guerra, es una corona dada para aquellos que vencen, para los que soportaron la prueba, los que compitieron y los que ganaron la victoria, ¿verdad? Esta es ni más ni menos que una promesa más cumplida a la iglesia. ¿Te acuerdas qué le dijo a la iglesia perseguida de Esmirna? Apocalipsis 2:10: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En el Nuevo Testamento también las vemos. Por ejemplo, Pablo, fíjate Pablo lo que dice en 1 Corintios 9:24-25: ¿no sabéis que los que corren en el estadio son todos a la verdad corren, pero uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengan. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Te fijas? Es esta corona que reciben aquellos vencedores, que nos ve, la palabra de Dios nos ve como atletas, que necesitamos estar disciplinados, constantes, perseverando. También Pablo menciona la corona al final de su vida. Iba a ser ejecutado, iba a ser decapitado, ¿verdad? Y dice, fíjate lo que dice en 2 de Timoteo 4:7-8: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hay otra, lo vuelvo a mencionar, Santiago también la menciona para aquellos que resisten la prueba y la tentación. Dice Santiago 1:12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya recibido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman, ¿verdad? Luego Pedro la menciona también, se lo dice a los pastores fieles, ¿verdad? Le dice 1 de Pedro 5:4: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Esos son argumentos muy convincentes, mi hermano. Un ángel jamás va a tener ninguna de estas pruebas. Un ángel no tiene una naturaleza pecaminosa con la cual esté luchando. No tienen un triunfo sobre el pecado. No están corriendo ninguna carrera. Si bien como Satanás pues se pueden corromper, pero no están corriendo ninguna carrera. No tienen lugar a la redención. Pero nosotros los seres humanos constantemente estamos siendo probados. Vivimos en una carrera, vivimos en una batalla diaria. Nuestros enemigos, el mundo, la carne y Satanás, nuestra naturaleza pecaminosa. Somos atletas, somos agricultores, somos soldados y estamos peleando la buena batalla de la fe. Y hay una recompensa si nos mantenemos fieles, creyendo,
perseverando en la verdad, no son obras, sino creyendo en la verdad, ¿verdad? Entonces sabemos que no son seres humanos, sabemos que son seres humanos redimidos. Y también sabes dónde puedes ver esta realidad clara, en el cántico que van a hacer en Apocalipsis 5. Todavía no comienza la gran tribulación, todavía Israel no ha creído, todavía los santos martirizados han creído, pero mira estos ancianos lo que están cantando, que vamos a estar ya estudiando las siguientes semanas. Dice: y cuando hubo tomando el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para Dios, nuestro Dios, reyes, sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Lo acabamos de cantar, ¿no? Pero te das cuenta, un ángel no podría estar cantando este cántico. Y sin embargo están ofreciendo estas oraciones por lo que está a punto de suceder en la tierra, ¿verdad? Ningún ángel fue redimido, solo seres humanos. Y ahí estamos delante del trono como reyes en los tronos y como sacerdotes ofreciendo oraciones por lo que viene para la tierra, ¿verdad? Y por si la evidencia fuera poca, mi hermano, más adelante vamos a estar estudiando que vamos a ver esos ancianos actuando en momentos muy importantes de la tribulación como un grupo separado del pueblo de Israel y de los santos atribulados. Por ejemplo, cuando los reinos del mundo pasan a ser de Cristo, en el capítulo 11, del 15 al 18, cuando los 144,000 se reúnen en el monte Sión, en el capítulo 14, 1 al 3, cuando Dios termina finalmente con el sistema económico y religioso de Babilonia en el capítulo 19, 1 al 4, todos estos momentos vemos siempre a estos 24 ancianos redimidos y glorificados actuando desde el trono de Dios como reyes y sacerdotes, ¿verdad? Entonces, no podemos sino caer en la conclusión de que estos 24 ancianos no son otros sino la iglesia arrebatada, ¿verdad? Ya está glorificada, ya ha recibido su recompensa, y lo que estamos viendo en esta escena es que Jesucristo ya cumplió su promesa: no se turbe vuestro corazón, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y nos está llevando con Él. Es una maravillosa promesa a la cual debemos estar atentos, mis hermanos. Ahora, veamos rápidamente lo que salía del trono. Dice el versículo 5: y del trono salían relámpagos, truenos y voces. Acuérdate de algo, mi hermano, esta no es una visión del trono de Dios en todo su esplendor, solamente para mostrar su belleza. Es el trono de Dios alistándose para completar y comenzar el juicio. Entonces, estos son relámpagos y truenos y voces que están anunciando esto. La copa de la ira está siendo llena y va a comenzar a ser vaciada, ¿verdad? Me recuerda en el monte Sinaí, por ejemplo, cuando la ley iba a ser dada, y él solamente la ley, cuando fue dada, mostró nuestra incapacidad y nuestra culpabilidad para salvarse, y que somos verdaderamente merecedores de la justa ira de Dios, ¿verdad? Dice Hebreos 12, 18 al 21: porque no os habéis acercado al monte que se podría palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, sería pedrada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. ¿Verdad? Estamos viendo la antesala del juicio. Estamos viendo la visión del fuego abrasador de la ira de Dios sobre toda maldad, ¿verdad? En esa misma escena igualita la vamos a ver cuando se derrame la copa, la séptima copa derramada, ¿verdad? Durante la gran tribulación, en el capítulo 6 al 19, vamos a ver estos mismos truenos, esta situación. Ahora, es muy importante entender estas cosas, mi hermano. Es muy importante entender este balance con nuestro Señor. ¿Por qué? Porque hoy nos han vendido precisamente un Dios azucarado, como dicen, ¿verdad? Que es alcahuete, que no le importa lo que hagas, que simplemente te quiere mucho. No, tenemos que entender que verdaderamente Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es fiel, Dios es generoso, pero también Dios es santo, Dios es justo, Dios aborrece la maldad, aborrece el pecado. No debemos practicar lo que Dios aborrece, no debemos abrazar lo que Dios aborrece. Tenemos que rechazarlo y caminar motivados por el amor, porque Él aborrece la maldad y de ningún modo dará por inocente el culpable. Es algo que debemos de ver, este equilibrio. Ahora, para terminar, vamos a ver lo que había delante del trono, ¿verdad? Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus
de Dios. Una vez más, aquí tenemos Padre, Hijo, Espíritu Santo, envueltos también en el mismo movimiento. En esta cuestión está hablando del juicio otra vez. Y ya vimos esto en el capítulo 1, no es que haya 7 espíritus, sino que está hablando de la completidad, de lo completo del Espíritu, la perfección del Espíritu Santo. 7 aspectos de un mismo Espíritu en todo su esplendor. Por ejemplo, Zacarías y Isaías lo presentan como el Espíritu de Dios, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de comprensión, el Espíritu de consejo, el Espíritu de fuerza, de conocimiento, de referencia y deidad, ¿no? Pero aquí la imagen cambia. Porque no estamos viendo unas lámparas como las que tú llevarías adentro de tu casa, ¿verdad? Para pasar la noche y pues poder ver lo que está sucediendo. No, aquí esta es la imagen de un fuego que es resplandeciente e intenso. ¿Sabes cuál es la imagen? De antorchas encendidas usadas para la guerra. Una vez más, lo que estamos viendo es la antesala del juicio. Estamos viendo a Dios preparándose para encarar a una humanidad pecadora que en el día de Dios todo el tiempo se atreve a decirle: ¿quién eres tú, Dios? Ni existes, ni el otro. A ver, quisiera tener una audiencia contigo. Bueno, finalmente viene esa audiencia, pero no va a ser lo que esperan, porque Dios va a enfrentar y va a derrotar al malvado, al que no quiso arrepentirse. Ahora, por último, veamos lo que hay delante del trono. Dice: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Después de esto va a hablar de los querubines, pero eso lo vamos a dejar para la semana entrante. Aquí no está hablando de un mar en sí mismo, en el cielo no hay un mar, pero sí está hablando como de una base de vidrio que refleja la gloria de Dios. Una vez más, no estás pensando en algo chiquitito, como ya te dije, es algo inmenso, algo eterno. Pero ¿sabes a qué escena me recuerda? Léelo tú en casa, Éxodo 20. Moisés, Aarón y algunos de los ancianos de Israel en ese día suben al monte y tienen comunión con Dios. Es preciosa esa escena, vela, es rarísima. Pero dice que comieron con él y ellos podían ver esta base de vidrio, ¿verdad? Entonces, esto, ¿sabes a qué me llevó? Y tiene mi corazón lleno del deseo de Dios de tener comunión con su pueblo, con los suyos. No puede tener comunión con el pecador. Por eso mandó a su Hijo Jesucristo, para limpiarnos y lavarnos y poder tener comunión con nosotros. Imagínate. Pero me recuerda también, ¿sabes qué? Este mar me recuerda el propiciatorio. Había un doble mueble, ¿verdad? Era el arca del pacto con los 2 ángeles, los 2 querubines mirando hacia abajo, y había otro mueble arriba del arca del pacto donde estaban el maná, la vara que reverdeció de Moisés y las tablas de la ley. Pero había otro mueble que se llamaba el propiciatorio, ¿verdad? Que también estaba ahí y los ángeles viendo hacia abajo. No me recuerdan otra cosa sino este mar enlosado donde Dios está arriba desde su trono mirando precisamente la tierra, listo para juzgar, pero al mismo tiempo ofreciendo camino de perdón. ¿Por qué? Porque ahí entraba una vez al año el sumo sacerdote y rociaba sangre en ese mar enlosado para poder tener comunión con nosotros, para ofrecernos perdón de pecados, para ofrecernos condiciones de paz. Entonces nunca debemos de perder de vista este balance precioso, pero en todo tiempo lo que me muestra a mí es este deseo de Dios por tener comunión con el hombre. Por eso me enternecía mucho ese canto que dice: ¿querrá Dios morar otra vez con el hombre? Sí, eso es lo que quiere Dios. Por eso envió a su Hijo unigénito, por eso nos pide que nos hagamos a un lado de nuestros pecados, por eso nos pide que muramos a nosotros mismos, que dejemos de vivir como si nosotros fuéramos Dios y que dejemos que su verdad sea la que nos mueva, ¿verdad? No nuestra propia justicia, ¿verdad? Pero pon estas imágenes en tu corazón, mi hermano, acerca del cielo. Un lugar más grande que el mismo universo, la habitación de Dios, más preciosa que lo más precioso que pudiera existir en este mundo, lleno de color, un brillo deslumbrante, ¿verdad? Refractándose a través de este mar de vidrio, joyas preciosas. Imagínate este espectáculo de colores impresionantes, toda la gloria de Dios, colores que no podemos ver con nuestros ojos. ¿Cuántos sabían que con estos ojos no puedes ver todos los colores que existen? Así como no puedes escuchar todas las frecuencias que existen, ¿verdad? No podemos escuchar, por ejemplo, frecuencias que hacen los delfines o frecuencias que hacen las ballenas muy graves. Ya no tenemos oídos para eso. No podemos ver la luz infrarroja. Existe la luz infrarroja. No podemos ver la luz ultravioleta. Ahora imagínate qué serán de estos colores divinos, mi hermano, reflejando la gloria de Dios, que consumen en un instante toda impureza, ¿verdad? Ni los querubines la pueden resistir. Tienen que estar tapándose la cara. Lo vamos a ver. Pero a nosotros, mis hermanos, se nos va a dar un cuerpo semejante al de Cristo. Y con este cuerpo podremos estar cara a cara con Él. Y no solo eso,
podremos estar reinando con Él. ¿Lo entiendes? Yo no lo entiendo, pero lo creo. Y son promesas de un Dios que no miente. Mira, puse aquí en el PowerPoint una imagen que yo diría que es burda, porque realmente ¿qué puede representar esta visión? Nada, ¿no? Pero sí la pusiste la imagen ahí, ¿o no está? ¿No quedó? ¿No? Ok, está bien. Pero tú la puedes checar, chécala ahí en Google y te da ciertas imágenes, ¿verdad? Que se quedan muy cortitas, pero te dan una idea de lo que está diciendo esto. Pero este es el punto, mi hermano, en este texto. El cielo, el trono de Dios, su soberanía, su autoridad absoluta, todas esas cosas son una realidad. Tú decides, ¿quieres seguir siendo parte del mundo, del día del hombre? ¿Cuál es el día del hombre hoy? Yo soy Dios, yo soy el que digo, hable y hable, pues entre que le creo y no, como que no, como que sí. Ahorita es tu día. Ahorita tú puedes poner a Dios en el banquillo de los acusados. Ahorita tú puedes decidir, yo voy a vivir mi vida a mi antojo. Pero sabe que la Biblia te dice que hay una autoridad absoluta. Y delante de ella vas a rendir cuentas. ¿Cómo estás viviendo ante esta realidad? ¿Cómo estás viviendo ante este mundo que te oprime para vivir una vida temporal y materialista, en la que te rindes culto a ti mismo? Esta es la aplicación para esta primera parte. ¿Estarás dispuesto a honrar a Dios con tu fe, con tu obediencia, con una vida que se sabe extranjero y peregrino que está esperando lo que realmente es suyo? ¿Entiendes que el gobierno humano, por más que se vea ahorita, va a terminar? ¿Entiendes que el Señor es soberano y que está a cargo de todo lo que está pasando? Y que tiene un plan perfecto y que solo los malvados empiezan a sacar cosas para decir que Dios es injusto. Lo más importante, mi hermano, ¿está Dios reinando en tu corazón? Pregúntate eso, mi hermano, porque muchos podemos decir, no, si yo soy cristiano, no, si yo desde chiquitito. ¿Está Dios reinando en tu corazón y en tu vida? ¿Te has rendido a Él? Si dices que sí, eso significa que toda palabra que Dios dice y piensa acerca de ti, acerca de tu vida, acerca de tu plan de existencia en este mundo es más importante que tus pensamientos, que tus planes, que tus convicciones, que tus supuestos credenciales o que tú lo que tú consideres como verdadero o digno de seguirse. Acuérdate de la iglesia tibia. La iglesia tibia decía, pues que diga lo que quiera. La iglesia tibia, que diga lo que quiera, pero aquí se hace lo que yo digo. Eso solamente tú lo sabes, mi hermano. Y si tú en verdad crees esto, significa que ya no vives tú, más ahora vive Cristo en ti. Y lo que ahora tienes y eres, le pertenece a Él. Y que ahora vives para Él. Y que sabes que su trono está en los cielos. Y que lo que tienes aquí no es sino un vehículo para llevarle gloria y traerle buenas cuentas. Que lo que estás viviendo hoy, esta vida que vives, es una oportunidad para mostrarle tu amor, tu obediencia, sobre todo tu fe en quién es Él y lo que Él ha dicho. Tenemos que comenzar por ahí, mis hermanos. Si solamente vemos esto como, sí, suena muy bonito, qué grande, de nada sirvió. Debemos entender que en verdad Dios está sentado en su trono y que tú no eres más poderoso que Él, quien quiera que seas. Y que solo hay un rey y que Él está esperando de ti absolutamente todo. Y que la salvación precisamente es esto, mi hermano, es una rendición total a Él, ¿verdad? Por eso titulé así el mensaje, ¿cómo estás viviendo tu vida con respecto a estas realidades? El Señor viene y esa es una realidad. Si no es así, te animo porque hoy puede ser ese día, hoy puedes entregarte a Él. Hoy puedes decidir, me he estado engañando, medio creo, medio obedezco, y obediencia medias es desobediencia, mi hermano. Medio creer es incredulidad, ¿verdad? Hoy ríndete al Señor, hoy da un verdadero paso de fe, porque es una realidad, tienes que estar preparado y listo. Hay una única manera de no recibir juicio, condenación e infierno, y es rindiéndote a la verdad, mi hermano, y es creyendo que Él es Dios, es arrepintiéndote de tu soberbia, de tus pecados, es confesar y comenzar a caminar hacia Dios, dejar de huir de Él y correr hacia Él. ¿Lo harás? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo vas a vivir tu vida con respecto a estas realidades, mi hermano? Yo quiero orar y darte una oportunidad de que tomes esa decisión, porque Él está por venir por su iglesia y estamos por ver todas estas cuestiones. Necesitamos tomar una verdadera decisión. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por esta oportunidad que nos das, Señor, por este destello de tu gloria, Señor. Y lo primero que vemos, Señor, es este trono establecido, Señor. Padre mío, vienen diferentes cosas en nuestra vida que estamos viviendo, Señor, pero
Una de las cosas que yo creo que tú nos estás llamando hoy es a tomar esta decisión, Señor. Y te pido por si hay alguna persona aquí, si hay alguien aquí que quisiera en este día tomar esta decisión, ponte de pie, mi hermano, y dile: Señor, yo quiero entregarme todo a ti, Señor. Si hay alguien aquí que diga: estoy en la batalla, pero hay cosas que no puedo lograrlo, también puedes decirle hoy: Señor, aquí están estas áreas en mi vida, ayúdame, Señor, ayuda a mi poca fe, Señor. Quiero hacerlo, quiero vivir para ti, quiero honrarte con mi fe. Díselo al Señor desde tu corazón. No te vayas de aquí sin que hayas tomado esa decisión. No te vayas de aquí. No sabes, 150,000 personas mueren cada día. Y hoy puedes tomar esa decisión. Dile: Señor Jesucristo, te entrego mi vida en este día, Señor. Y quiero caminar contigo, Padre. Y quiero decirte, Señor, que quiero vivir para ti hoy, Señor. Y reconozco que tú eres Dios, yo no soy Dios, Señor. Reconozco que este mundo está mal, Señor. Queriendo redefinir la verdad. Queriendo redefinirte a ti, Señor. Queriendo vivir como ellos quieren, Señor, independientes de ti, cuando eso es imposible, Señor, porque ni el aire que respiramos, ni que ellos respiran les pertenece, Señor. Todo te pertenece a ti, Señor. Y yo te pido en este día, Señor, por cada una de estas personas aquí en la iglesia, Señor, cada una comenzando por mí, Señor. Señor, una vez más te rindo mi vida, una vez más te rindo mi corazón, mi ser, Señor. Y una vez más te entrego, Señor, todo lo que tengo y lo que soy, Señor. Recíbelo, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, mi Rey. Vamos a hacer un canto para despedirnos. Esta canción no está ahí, pero yo creo que te acuerdas de ella. Y dile: lo único que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas a alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar. Cuando tú regreses, me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrán. Sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar, de caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar. Y cuando tú regreses, haciendo tu voluntad, la entrega y la pasión en ti, yo quiero entender, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, entrar y caminar. Y cuando tú regreses, me encuentres haciendo tu voluntad. Señor, y escucha esta oración de cada uno de nosotros, Padre. Señor, como comencé en este servicio, Padre, nosotros no podemos descubrirte, Señor. Eres tú quien se revela a nosotros. Abre nuestros ojos y nuestro entendimiento, Padre, de manera que afecte cada una de las áreas de nuestras vidas, Señor, y que seamos obedientes a ti, Señor, y que cuando tú vengas por nosotros, Padre, podamos recibir las recompensas, Señor, de aquellos que perseveran, de aquellos que creen. Señor, bendito seas. Bendice a tu iglesia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Mis hermanos, que el Señor resplandezca sobre ti. Dios te bendiga.